mensaje de hoy lleva por título dos preguntas. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Y la segunda pregunta del título es, ¿vale la pena sufrir por Cristo? ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? ¿Y vale la pena sufrir por Cristo? Ustedes, si observan allí, si podemos poner en grande la gráfica, ahí estamos. Ustedes pueden ver un hombre que está representando en este caso al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en cadenas, el apóstol Pablo preso. Pueden ver allí, representado en esta gráfica, escrituras, porque precisamente Pablo el apóstol, donde más prolífico fue y más fructífero fue en su vida como escritor inspirado, fue mientras estaba preso, mientras estaba cautivo, muchas veces en las cárceles. Mientras Pablo no podía estar en libertad predicando quizás en alguna sinagoga o en algún lugar donde pudiese expresar la palabra del Señor, él la expresaba escribiéndola. Por eso él decía, la palabra de Dios no está presa. Si bien yo estoy preso, la palabra de Dios es libre y la palabra del Señor llegó a ser mucho más libre precisamente cuando Pablo comenzó a expresar todas estas cosas que el Espíritu Santo le inspiraba para escribir. Y luego esas cartas, esas escrituras comenzaron a ser replicadas y multiplicadas en la iglesia primitiva y compartida con todos los cristianos del primer siglo, hasta llegar al tercer siglo, cuarto siglo, cuando se reúnen todas estas cartas paulinas, más otras como las de Pedro, las de Juan, Santiago, Judas, y se conforma el canon bíblico del Nuevo Testamento, ¿sí? Que llega hasta nosotros. Hoy en día llegan estas palabras que fueron escritas en cárceles, muchas de ellas, en medio de penalidades y de aflicciones. Allí en esos momentos parecía que cuanto más se exprimía la vida de Pablo a modo de una oliva, más aceite fresco salía de su vida, ¿sí? Para expresar la gracia del Señor que había sido derramada sobre él en conocimiento, en conocimiento. Un hombre de altísimos conocimientos, el apóstol Pablo. Así que vamos a entrar a este mensaje, vamos a entrar a este mensaje, imaginando por un instante esta imagen. Les compartimos la imagen para que ustedes imaginen, les ayude a imaginar de qué estamos hablando. Imaginen por un instante que están al borde de un precipicio. El viento azota tu rostro, sus rostros, la noche amenaza con tragarlo todo, una noche oscura, y detrás de ustedes el eco de cada decisión equivocada resuena como un grito. ¿Para qué esforzarse si la cima parece inalcanzable? ¿Vale la pena arriesgarlo todo? Incluso nuestra comodidad por algo que no se puede ver. Este es el sentimiento que muchas veces embarga el pensamiento, la mente de un escalador. ¿Han visto ustedes esas imágenes de personas que escalan montañas y que ellos cuando van escalando, si ustedes han tenido la experiencia alguna vez de subir a alguna cima, mientras uno va subiendo muchas veces la cima no se ve? Desde el punto de vista y la perspectiva del escalador, la cima no se ve, la cumbre no se ve. Y uno va tomando decisiones en el camino de voy por aquí o voy por allá o por dónde será el mejor camino, cuál será la manera de llegar a la cumbre más rápido, más fácil, con menos esfuerzo. Y muchas veces se da cuenta que tanto esfuerzo pareciera no valer la pena porque no vemos nunca la cumbre, no llegamos jamás a esa cumbre y pareciera que el camino se hace cada vez más difícil. Entonces llega un momento que el cansancio, la frustración y distintos sentimientos embargan al que está escalando y le hace resonar estas preguntas. ¿Vale la pena esforzarse tanto para llegar a una cima inalcanzable, para alcanzar una meta que no se ve? ¿Que no se ve? Esto es muy parecido, esta ilustración es muy parecida y muy parecido a los sentimientos, los pensamientos que embargan el corazón de un cristiano muchas veces, viviendo una vida espiritual, llamando las cosas que no son como si fuesen y viendo lo que no se ve.
creyendo lo que no se ve. Les puedo asegurar que hubo momentos en mi vida que yo no entendía. No entendía para nada. Desde la mañana hasta la noche, hasta cuando lograba reconciliar el sueño, me preguntaba, ¿por qué sufrimos los hijos de Dios? He pasado momentos así en mi vida en los que he sufrido profundamente, punzantemente. Esos dolores que a veces te dejan arrollado en una cama, en posición fetal en una cama. Esos dolores que son profundos. ¿Es acaso el dolor una tortura sin sentido en nuestras vidas? Me preguntaba. ¿O hay acaso algún propósito oculto detrás de estas lágrimas que estoy derramando porque estoy viviendo una aflicción que no entiendo? Lo que comprendía era que por ser un hijo de Dios me pasaban muchas veces cosas que me producían dolor. Y es allí que, como a este escalador que recién ilustrábamos, me asaltaba la pregunta, ¿vale la pena sufrir tanto? Ahora, si a esa pregunta le agregamos Cristo, ¿vale la pena sufrir por Cristo? Entonces, todas las cosas comienzan a tomar otro sentido. Pablo, encerrado en cadenas, como veíamos recién la imagen, no niega su dolor estando allí, no niega que está sufriendo estando en cadenas, más bien levanta la cabeza y proclama en una de esas cartas a su hijo amado Timoteo y le dice estas palabras en 2 Timoteo 2:3, le dice, tú pues, entre paréntesis, Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues. Esto sería muy fácil decirlo de pronto sentado en un cómodo sillón de un living rodeado de bienestar. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba postrado en una cárcel. Desde el sufrimiento de la cárcel, le decía a su hijo Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y si saltamos al versículo 10 rápidamente, allí Pablo dice que él está sufriendo penalidades por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Imagínense ustedes semejante criterio de vida, semejante filosofía de vida en una sociedad nihilista, donde nada tiene sentido ni valor. Pablo nos introduce en un misterio que trastoca nuestras prioridades. El sufrimiento no es un obstáculo a esquivar, según Pablo, sino que el sufrimiento es una fragua, donde Dios modela nuestra fe y perfecciona nuestro carácter. Hoy, al entrar en este mensaje, vamos a descubrir que cada prueba lleva inscrita la invitación divina a levantarnos más fuertes, más sabios y más semejantes a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si están listos para confrontar sus propias dudas y abrazar la esperanza que trasciende cualquier dolor, acompáñenme a esta exploración bíblica que vamos a hacer. Descubramos juntos por qué sufrimos y confirmemos que en Jesús, en Cristo Jesús, cada herida se convierte en una gran victoria eterna. Y allí toma total sentido. ¿Vale la pena sufrir tanto por Cristo? Vamos a leer este texto, por favor. Vamos a leer el texto del libro de Timoteo, precisamente, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y presten mucha atención, por favor, a los textos, a las palabras que van a estar
resaltadas con negrita y subrayadas, porque no vamos a hacer una exégesis de todo este pasaje bíblico, sino que nos vamos a tomar de ciertas partecitas del versículo para poder desarrollar el mensaje de hoy y los que vienen, ¿sí? Porque mínimamente creo que 2 o 3 partes va a tener este mensaje, porque el sufrimiento, al momento que estaba preparando este mensaje, yo decía, esto es para trabajar la teología del dolor directamente, porque es tanto material que hay sobre el sufrimiento humano, las razones, las consecuencias, las causas de los sufrimientos, las consecuencias y por qué Dios permite ciertos sufrimientos y por qué hay sufrimientos que no son enviados por Dios. Muchas veces la gente piensa, y aún el cristiano, el Hijo de Dios, piensa muchas veces que el sufrimiento se lo envía a Dios, ¿sí? Ayer, justamente, escuchando en las noticias sobre las inundaciones que se están dando aquí en Buenos Aires, han caído 400 milímetros de agua, es una cosa terrible lo que está ocurriendo, y una periodista se acercaba, una notera se acercaba a un señor que estaba pasando por allí con el agua a las rodillas, y le dice a este señor qué opinaba, qué necesitaban, le hacía ciertas preguntas, y de pronto ese hombre dice, yo no sé qué le pasa a Dios con nosotros. Así responde ese hombre. Yo no sé qué le pasa a ese hombre. No sé qué le pasa a Dios con nosotros, dijo ese hombre. ¿Por qué se la agarra con nosotros? Como enojado y molesto con Dios por causa de esto. ¿Sí? Sabemos que se están dando muchos cambios climáticos en la Tierra, en el planeta Tierra. Se están dando muchos cambios profundos y se están mostrando distintos tipos de manifestaciones de la naturaleza en distintas partes de la Tierra, cosas que nunca pasaban o que no pasaban con la magnitud que están sucediendo en este momento, de pronto están ocurriendo. Y cuando esas cosas se estudian a la luz de la razón y de la ciencia, se descubre que esas cosas son por intervención del hombre en la naturaleza, por el mal uso y la mala administración de la naturaleza, es que vienen estas consecuencias, muchas de ellas vienen por causa de la intervención humana. Entonces, hacer cargo a Dios de algo que generamos nosotros, la humanidad, sobre este planeta, es una cosa absolutamente insensata, insensata, ¿sí? Como mínimo, insensata. Podríamos sumarle insolencia, irreverencia, falto de entendimiento total, culpar a Dios de cosas que solamente el hombre o nosotros causamos. Entonces hay cosas, hay sufrimientos, hay dolores que nos tocan de cerca o que se presentan en nuestra vida porque nosotros los hemos producido, nosotros hemos causado esas consecuencias dolorosas por las cosas que hicimos antes, por las malas decisiones que hicimos antes. Como este escalador que recién les representaba, este escalador va a tomar decisiones en ese camino, en ese derrotero rumbo a la cumbre de la montaña, ¿sí? Y puede tomar muchas veces malas decisiones y llegar a un punto sin salida, sin poder seguir, sin poder continuar. Desde allí va a tener que volver sus pasos atrás y retomar otro camino porque es la única manera en que va a poder llegar a la cumbre finalmente. Entonces, ya entendiendo más o menos estas cositas, porque es muy profundo, como les digo, y lo vamos a tratar de desarrollar, hoy vamos a tratar solamente 2 o 3 aspectos del tema del sufrimiento en la vida cristiana y del sufrimiento por Cristo. Por Cristo. No sufrimiento por causas y responsabilidades nuestras, sino sufrimiento por Cristo, sufrimiento por la causa y por ser hijo de Dios específicamente. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 dice, Pablo hablando a su hijo Timoteo, tú, hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ese mismo versículo lo vamos a leer en la TLA, ¿sí? Fíjense cómo lo dice la TLA. La traducción del lenguaje actual dice, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Y ahora le dice, pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Fíjense con qué claridad ahora en esta versión bíblica, en la TLA, se expresa lo que Pablo quería decirle a su hijo Timoteo cuando le dice, esfuérzate en la gracia.
Es decir, pídele a Dios las fuerzas para poder soportar todas las cosas o cualquier cosa. Que sea Dios la fuente de ese poder y fortaleza que te hará a ti una persona fortalecida y firme para poder estar eh, como una columna, firme, sostenido sobre la roca que es Cristo, frente a los embates de todos los sufrimientos y penalidades que te puede presentar la vida, ¿sí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, fíjense ahora a dónde apunta Pablo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora escuche otra vez lo que está resaltado. Considera, le dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo. O sea, lo que acaba de decirle Pablo a Timoteo, le dice ahora, considera esto que estoy diciendo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Sufro, dice Pablo. Yo sufro penalidades. Tú vas a sufrir penalidades, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y debes sufrir las penalidades como un buen soldado. Yo sufro penalidades, dice el apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, como si fuese un delincuente. Mas la palabra de Dios no está presa. Aún de las cárceles salía palabra que llevaba libertad a los cautivos. Por tanto, todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos. Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y ahora fíjense cómo cierra el texto. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Es algo parecido a cuando Jesús decía, de cierto, te digo. Es decir, esto que vas a escuchar ahora, tómalo con absoluta certeza porque así va a ocurrir. Así va a suceder. Esta palabra que viene ahora no se sostiene en ti, se sostiene en el que prometió lo que dice aquí la palabra del Señor. Y el que prometió es fiel, se refiere a Dios que dio estas promesas. ¿Cuáles? Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo comienza anticipándose en este texto a las penalidades que sufrirá Timoteo en el futuro. Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva, y le anima a esforzarse en la gracia de Dios, es decir, lo único que lo sostendrá a Timoteo en los momentos penosos, cuando nada entienda, cuando no entienda por qué está sufriendo inclusive, cuando en esos momentos de persecución, de injusticia, de sufrimientos causados por sus propias malas decisiones, de tribulaciones y distintos tipos de aflicciones que que se iban a hacer presentes en su vida, Pablo anima a Timoteo a tomarse
de la gracia de Dios, del favor de Dios, para poder ser fortalecido y atravesar en victoria cada uno de esos procesos que él de pronto no entendía. En el momento no los estaba probablemente entendiendo. Luego, de manera directa, le dice Pablo a Timoteo allí en el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Llegará el día, le está diciendo Pablo en el verso 7 cuando le dice, considera lo que te digo. Llegará el día que te preguntarás, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Acaso vale la pena? ¿Acaso vale la pena tanto sufrimiento? Por eso Pablo le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué? Porque hay muchos momentos en la vida en que no entendemos ni el por qué ni el para qué. Lo único que sabemos es que estamos sumidos en el dolor, sumidos en la aflicción, sumidos en una tribulación que parece no terminar jamás. Se nos hacen eternos los segundos en el momento de dolor. Y aquí Pablo le dice, considera esto porque llegará el momento en que le vas a tener que pedir al Señor que te dé entendimiento en todo. No lo entenderás por momentos. Habrá cosas que te van a suceder que en el momento mismo que están ocurriendo no las vas a comprender. Y a continuación Pablo se pone como ejemplo él mismo. Allí en el verso 9, él dice, en el cual sufro penalidades. Pero no solo dice penalidades, dice hasta prisiones, a modo de malhechor, a modo de un criminal. Sufro prisiones. Mas la palabra de Dios no está presa. Y finalmente Pablo anima, exhorta, lo llena a Timoteo de palabras y promesas divinas que le van a dar sentido a esos momentos de sufrimiento que de pronto no entiende por qué están sucediendo, ni para qué están sucediendo, pero hay una palabra fiel, le dice Timoteo, a todos aquellos que sufrimos penalidades por Cristo. Palabra fiel es esta, le dice Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Recuerden ustedes que los cristianos del primer siglo, especialmente, segundo y tercero también, pero el primer siglo especialmente, los primeros cristianos comenzaron a ser perseguidos desde la misma ciudad de Jerusalén donde nace el cristianismo, donde nace allí en el aposento alto, allí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia primitiva o los primeros 120 discípulos que estaban reunidos allí en el aposento alto. Ese es el momento que se indica como el momento del nacimiento de la iglesia de Cristo en Jerusalén. Y en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles ya comienza la persecución de aquellos primeros cristianos. Comienza una persecución que finalmente termina siendo una persecución criminal, torturas, muertes por causa del Evangelio. Luego el Imperio Romano se suma a esto con la crueldad típica del Imperio Romano. La crueldad del Imperio Romano, descargada con toda la ira sobre aquellos primeros cristianos. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Que pudiendo estar en estas condiciones también él, de llegar a morir por la causa de Cristo, Pablo le dice, mira, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, escucha ahora con atención, si sufrimos por Cristo, por ser hijos de Dios, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, viviremos y reinaremos. Qué tremendo, qué potente lo que Pablo está diciendo aquí por inspiración del Espíritu Santo, como promesa divina, como promesa de Dios a nosotros sus hijos, a nosotros los hijos de todos los tiempos, de todos los siglos, de todas las edades. A todos los hijos de Dios nos espera el mismo destino, a todos los hijos de Dios. Un día, dice Pablo,
vas a vivir para siempre y un día vas a reinar con Cristo por siempre y todo tomará sentido en aquel momento, todo tendrá sentido. Allí esa pregunta que aquí muchas veces no pudiste darle respuesta, ¿vale la pena tanto sufrimiento? ¿Vale la pena tanta negación? ¿Vale la pena morir a mi ego? Porque todo eso representa muerte y sufrimiento. ¿Vale la pena todo eso? Pues Pablo dice, claro que sí, claro que vale la pena, porque el resultado es vida eterna y reinar con Cristo para siempre. Imagínate, semejante herencia. De hecho, es una herencia igual a la de Cristo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Somos coherederos. Tenemos una herencia equivalente, una coherencia con Cristo. Lo que podemos observar entonces claramente es que Dios y su palabra no niegan el padecimiento en los hijos de Dios. No niegan el sufrimiento, el dolor, la tribulación, los desiertos, la aflicción, la persecución, las pruebas y el quebrantamiento de un hijo de Dios. Dios no lo niega ni lo esconde en su palabra. La Biblia no es un libro exitista donde lo único que va a decirnos es tomen fuerzas, hijos, porque ustedes son más que vencedores, y encontramos una cantidad de versículos que nos van a levantar el ánimo, pero por algo lo dice. Por algo expresa esas palabras exhortativas la Biblia, donde nos levanta el ánimo, nos anima. ¿Por qué? Porque vendrán momentos difíciles, momentos duros en la vida de un hijo de Dios. Al contrario, la Biblia universaliza el padecimiento. Es decir, tampoco podemos decir nosotros cosas como, yo no sé qué le pasa a Dios que se la agarró conmigo, ¿sí? ¿Por qué Dios se la agarró conmigo y no con aquel hermano que yo lo veo que anda ahí en caminos torcidos? ¿Por qué él no sufre como yo sufro? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios afirma que el padecimiento en los hijos de Dios es algo universal. Noten lo que dice Hebreos 10:32, por favor. Hebreos 10:32 dice así: pero traed a la memoria los días pasados. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de haber recibido el Evangelio de Jesucristo, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esta fue la batalla, esta fue la lucha, esta fue la confrontación que tuvieron los primeros cristianos. A ellos les está hablando Hebreos, a los primeros hebreos que se convirtieron a Cristo. Y les está recordando el autor de Hebreos que en esos días, dice, hagan memoria de aquellos días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber recibido el conocimiento del Evangelio y haber aceptado la fe de Cristo, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Padecimientos. Padecimientos que llevaron a algunos hasta la muerte. Imagínense, tortura, muerte, cárcel, injusticias, persecución, maltrato, rechazo. Nosotros no hemos vivido quizás ni el 5% con este criterio de padecimientos, ¿no? Como aquellos, comparado con aquellos primeros cristianos. Ahora el mismo autor, saltando el versículo 35, del 32 al 35, les dice esto: no perdáis pues vuestra confianza. O sea, ¿qué es lo que ataca el sufrimiento, el padecimiento, el dolor en la vida de un cristiano? Ataca la confianza. Ataca la confianza en Dios, en el cuidado, en la protección de Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea que el autor de Hebreos lo que hace es hacer a los hebreos poner sus ojos no en las cosas terrenales ni temporales, sino en las cosas celestiales y eternas. El galardón es algo que recibiremos en el tribunal de Cristo. Es algo que recibiremos cuando hayamos trascendido de esta vida a la vida eterna. Es algo que recibiremos en aquel momento glorioso en que el Señor nos abra sus brazos y nos reciba. Qué momento más glorioso y precioso, cuando el Señor diga: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Cuando dice entra al gozo de tu Señor, está hablando de
las consecuencias finales de todo el sufrimiento y de todas las cosas que tuviste que padecer en esta vida, en ese momento todo tendrá sentido. Y la respuesta a la pregunta, ¿valdrá la pena sufrir tanto por Cristo? En ese momento tendrá una respuesta eterna. Tu gozo eterno, vida eterna, reinar con Cristo por siempre. Allí tomará sentido todo, absolutamente todo lo que hayas sufrido en esta tierra. No pierdas la confianza. Muchos cristianos, por causa del sufrimiento, pierden la confianza en Dios. Muchos cristianos, por causa de los padecimientos, las persecuciones, por causa de estas cosas que atraviesan a todos los cristianos en todo el mundo, se apartan de Dios, porque la confianza, ellos no fortalecen su confianza en Dios y en sus promesas. Probablemente porque no conocen las promesas, es decir, no conocen la palabra. Probablemente porque están débiles. Pero ahora vamos a aprender que justamente estos sufrimientos son para hacernos fuertes, para hacernos más fuertes, firmes, establecidos en el poder del Señor Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos aquí, repito, cuando habla de los padecimientos que pudieron tener aquellos primeros cristianos, aquellos primeros hijos de Dios, fueron sufrimientos y padecimientos que van a tener un resultado feliz. Les dice, no pierdan vuestra confianza porque grande galardón les espera. Y en el verso 36 les cierra este concepto diciendo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Necesario elemento, condimento, factor en la vida de un cristiano, la paciencia. Necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es decir, obediencia, paciencia más obediencia, obtengáis la promesa. Paciencia y obediencia. Ahora, pregunto, la paciencia, más allá de ser fruto de la prueba, es fruto de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros y nuestra comunión con Él. La paciencia es uno de los 9 frutos que vemos escritos en el libro de Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu. Uno de ellos es la paciencia. La paciencia. Es decir, que la paciencia llega a hacerse parte de nuestro carácter por obra del Espíritu Santo. Y luego dice obediencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obediencia. Pregunto, ¿se puede ser obediente a Dios? Es decir, caminar en santidad sin el Espíritu Santo en nuestras vidas? Imposible. Es por el Espíritu de Dios y su poder en nosotros que podemos vencer las tentaciones y caminar en santidad en esta vida. Por lo tanto, lo que aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, que para obtener la promesa final es necesario caminar en esta tierra en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo en otras palabras le decía a Timoteo? Esfuérzate en la gracia. Busca en Dios la fortaleza para soportarlo todo. Y eso lo vas a encontrar dentro de ti. Dentro de ti. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se va a manifestar en ti en esos momentos y te va a dar un gozo en medio de la prueba que ni tú lo vas a poder explicar. Te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y que ni tú vas a poder explicar. ¿Cómo es posible que en un momento de aflicción, que en un momento de tribulación y de dolor tan grande, tú puedas estar tan firme? ¿Qué clase de mujer, qué clase de hombre eres tú que tienes esa firmeza en tu carácter? Pues eso solamente se obtiene por la presencia del Espíritu Santo en un hijo de Dios. Ahora Pedro, fíjense cómo él nos va a presentar este tema del sufrimiento. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 9, primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que este padecimiento es universal, este padecimiento es corporativo, este padecimiento nos toca a todos. Atravesar los padecimientos de la vida de fe cristiana nos va a atravesar a todos en algún momento. Todos vamos cumpliendo en nosotros estos mismos padecimientos, dice el apóstol Pedro, en todo el mundo. No hay diferencia. Por eso este mensaje puede ser predicado tranquilamente en esta iglesia, que no es una iglesia local y física, sino que es una iglesia distribuida en las naciones, y cada uno en cada nación en que viva, en su vida cristiana y en su vida de fe, va a padecer dolores, sufrimientos, padecimientos por ser hijo de Dios. Es decir, a todos nos tocará de cerca. En algún momento sufriremos, si es que ya no estamos sufriendo. En algún momento el sufrimiento se presentará, que es la anticipación, la prevención que Pablo le está haciendo a Timoteo cuando le dice, mira Timoteo, lo primero que le dice es, Timoteo, esfuérzate en la gracia. Timoteo, pídele a Dios que te dé fuerza para atravesar todos los momentos. Lo primero que Pablo le dice es eso. Después le dice que él tiene que padecer penalidades como un buen soldado de Jesucristo, así como él mismo, Pablo, está padeciendo por la causa de Cristo. Y le dice que el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué Pablo le dice eso? Pues porque él también ha pasado por situaciones, por momentos inentendibles de pronto para la mente humana. Inentendibles para nosotros. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué llegó esto a mi vida? ¿Por qué estoy teniendo que atravesar este momento horrible, doloroso en mi vida, de tanta aflicción en mi vida? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esto no es algo que le toca a algunos de los hijos de Dios. No es algo que Dios va a individualizar sobre algunas personas para hacerlos sufrir. ¿Sí? Como si fuese un Dios tirano que va a provocar padecimientos en nosotros, en alguno de nosotros, porque no le gustamos en algún área de nuestra vida o lo que fuese. No se trata de eso. El apóstol Pedro dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Todos los cristianos padecen. Todos los hijos de Dios padecen. Todos, absolutamente todos los que son parte del cuerpo de Cristo padecen. No es un mensaje muy popular, ¿no? No es un mensaje muy demagógico, muy llamativo, muy de masas. Este mensaje es un mensaje que de pronto hasta nos asusta un poco. Pero siempre que la Biblia nos va a hablar de sufrimiento, siempre habrá una respuesta inspirada por Dios detrás de esto. Fíjense ahora lo que dice el versículo siguiente. El apóstol Pedro dice, mas el Dios de toda gracia. Número 1, Dios de toda gracia, Dios de todo favor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, aquel del cual tú te puedes tomar en los momentos más terribles de la vida, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo los establezca. Es decir, hay una obra de Dios que se está llevando a cabo en nuestras vidas en medio de los sufrimientos de nuestra vida. Hay una obra del Señor que en comparación con la eternidad es un poco de tiempo nada más. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No toda la vida, pero habrán días de aflicción, habrán días malos, habrán días de dolor. Dice Pedro aquí, habrán semanas, habrán meses, habrán años quizás de dolor, aunque sean años. Está en perspectiva con la eternidad. Entonces, ante la eternidad, aunque fuese toda esta vida entera que estuviésemos sufriendo,
Es poco tiempo, comparado con la vida eterna que nos espera. Ahora, lo que nos está revelando Pedro aquí es algo impresionante. Impresionante lo que Pedro comienza a revelarnos aquí. Dos cosas importantes. Número uno, que los padecimientos son universales. Así que no te vas a escapar tú, ni me voy a escapar yo. Ninguno de nosotros nos vamos a escapar de eso. Lo que decía Pablo, el sufrimiento no es para evadirlo, el sufrimiento es para enfrentarlo. El sufrimiento es la fragua de Dios para moldear nuestra vida y nuestro carácter y hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero aquí Pedro agrega algo más. Dice, el Dios de toda gracia, lo mismo que resaltaba Pablo, tómate de la gracia, Timoteo, que nos llamó a su gloria, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después, no antes. Fíjense cada uno de estos detalles que nos revela Pedro. Después, no antes, después que hayáis padecido. O sea, es ineludible. No lo puedes evadir. Puedes hacerlo, por supuesto. Si no quieres sufrir, bueno, no se llevará a cabo la obra de Dios en tu vida. Si tú quieres alejarte de Dios, de la comunión con Dios, tendrás otros sufrimientos. Al fin y al cabo, el sufrimiento es parte de la vida humana. Haciendo la voluntad de Dios sufrirás, pero no haciendo la voluntad de Dios también sufrirás. Es parte de la vida humana. Y eso lo tenemos que entender y aceptar. Por eso se ponen tan de moda esos mensajes hoy que la psicología sostiene, de que lo que no te haga feliz, déjalo, apartate de las cosas que no te hagan feliz. ¿Dice eso el Evangelio? ¿Dice eso la Biblia? Apártate de las cosas que no te hacen feliz. Si no te sientes en felicidad haciendo tal cosa, apártate de eso. La Biblia no dice en ningún momento que la felicidad es el fin último, como sí lo enseñan muchos libros de filosofía y psicología. El último final del hombre, la última meta humana es ser feliz. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que aceptemos que la vida tiene dolores, aceptemos que la vida tiene sufrimientos y aprendamos, crezcamos, maduremos de tal manera que podamos enfrentar y superar esos momentos de la vida. Si yo solamente me ando aferrando a las cosas que me hacen feliz, me voy a volver un debilucho moral, un debilucho espiritual, un debilucho en carácter. El carácter de Cristo no estará centrado en mi vida porque solamente ando haciendo las cosas que me hacen feliz. Hermanos, cuidado con esos criterios que la psicología humanista, que pone al hombre en el centro y lo exacerba al valor del hombre, cuidado con eso, porque pertenecen a una sociedad nihilista, como les dije. Si no lo entiende, anote, busquen el diccionario y fíjense todos los significados de estas palabras que estoy diciendo para que podamos entender en profundidad lo que sí está pasando. Está ocurriendo. Hay una generación de cristianos que solo quieren ser felices. Hay una generación de cristianos que creen que el sufrimiento no es parte de la vida del Hijo de Dios. Que creen que los padecimientos tienen alguna causa satánica, el diablo que se mete y el diablo que me hace la guerra y el diablo que me batalla. No, hermanos, no siempre el diablo es el origen del dolor o del sufrimiento humano. No siempre. No siempre. Lo vamos a ver en los próximos mensajes, pero hoy nos vamos a centrar solo en esto que nos está diciendo aquí Pedro. Fíjense el resultado final del padecimiento por un poco de tiempo. Si tú padeces un poco de tiempo, dice Pedro, finalmente la obra de Dios se llevará a cabo en tu vida. Y la obra de Dios como resultado en ti será que tú serás perfeccionado. Perfeccionado. Busca las cosas que te hagan feliz y dime después, ¿en qué te perfeccionó eso como persona? ¿En qué te hizo crecer? ¿En qué te hizo madurar? ¿Estoy diciendo con esto que tenemos que vivir una vida amargada, sin momentos felices? No, claro que no. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que equivocar las prioridades, el orden de prioridades. Disfruta todo lo que puedas en la vida. Disfruta, sé feliz. Pásalo bien, como decían los mismos apóstoles primitivos allí en Hechos 15, cuando trataban los temas que tenían que ver con la ley de Moisés y la relación con los gentiles, que tenían que circuncidar a los hombres, estaban haciéndole que no comieran esto, que no comieran, querían imponer sus propias leyes judías a los gentiles, y se reunieron los apóstoles para tratar este tema, y le dijeron, no, ¿qué estamos haciendo?
Esto no está dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros, dijeron ellos, el Espíritu Santo y nosotros hemos estado de acuerdo en esto, que ustedes los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés, excepto estas cosas que tienen que ver con relaciones sexuales prohibidas y con cuestiones de comida como la sangre. Comer sangre, no coman sangre, punto. Por lo demás, pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Disfruta de la vida. Disfruta de todo momento feliz que te pueda dar la vida. Por supuesto que sí. Pero disfrutar de eso no tiene que hacer de eso una meta en la vida. Que solo la meta en nuestra vida sea esos momentos felices. No, no, no. Hay momentos que tenemos que hacernos cargos de ellos, esos momentos de dolor, de aflicción que atravesamos en la vida. Naturalmente, normalmente todo ser humano. Algunos que somos cristianos por razones cristianas y otros que no son cristianos por razones mundanas. Sufren también. Por las razones de la carne, del mundo en que viven, sufren también. Entonces, lo primero que hay que entender, amados, es que el sufrimiento es parte de la vida humana, ¿sí? No eludamos, no evadamos, no le saquemos el cuerpo, no nos quitemos de esa situación, porque al fin y al cabo, cuando el sufrimiento está en la vida del Hijo de Dios, ese sufrimiento tiene sentido. Tiene sentido. El sufrimiento en la vida de un hijo de Dios tiene propósito. En cambio, el sufrimiento en la vida del mundo, causado por las circunstancias del mundo, en 2 Corintios 7:10 dice que esa tristeza, ese dolor, esa tribulación en el mundo produce muerte. Produce muerte. Sin embargo, en nosotros, los padecimientos y los sufrimientos producen crecimiento espiritual, vida eterna, reinaremos con Cristo, seremos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos finalmente. Fíjense todos los resultados y las consecuencias que vienen a partir de los padecimientos en la vida de un hijo de Dios. Él mismo os perfeccione. A ver, entendamos esto. Tu perfección, tu perfeccionamiento, no es producto de tu esfuerzo personal solamente, sino que Dios está llevando a cabo una obra en ti que te perfecciona. Y cuando hablamos de perfección, hablamos del término griego teleios, que significa ni más ni menos que madurez. Madurez. En el significado de la palabra teleios en griego, en el diccionario griego, dice madurez. Uno que ha completado su propósito, es otra acepción de esa misma palabra. Uno que ha completado su propósito. Es decir, que si tú quieres completar tu propósito en esta vida, no podrá ser posible si eludes los padecimientos de la vida cristiana. No podrá ser posible si tú le sacas el cuerpo a los momentos de aflicción y de dolor que tenemos que atravesar los hijos de Dios. El Señor te madure. El Señor te perfeccione. Que el Señor te ayude a completar tu propósito. Eso nos está diciendo el apóstol Pedro en este pasaje. Luego dice afirme. Dios te perfeccione y Dios te afirme. Dios te afirme. Esta palabra significa Dios te estabilice para estar firme. Y la palabra firme es un adjetivo que significa estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Fíjense qué importante que es el significado, la semántica de estas palabras a la hora de entender nuestra vida espiritual. ¿Qué significa que Dios te afirma? Significa que tú estás inamovible, inconmovible, fuerte como una roca que no vacilas ante las tormentas de la vida. Que no vacilas en tu fe, permaneces en confianza, permaneces sostenido por la palabra de Dios y sus promesas. Permaneces a pesar de todos los sufrimientos que la vida te presente, tú permaneces tomado de la gracia de Dios. Entiendes que de Él mana la vida, de Él mana la gracia, de Él mana la fuerza, de Él mana el poder. Solo de Él. Que cuando tú te sueltas de Él es una locura. Es una locura soltarse de las manos de Dios, más en momentos como estos en la vida. Hoy la gente está desorientada.
La gente está paranoica, la gente está sin destino, la gente está sin rumbo, la gente perdió valores, la gente perdió paradigmas, la gente perdió respeto, está perdiendo el amor. ¿Cuántas cosas están sucediendo en nuestra sociedad actual? ¿Por causa de qué? De que quieren ser feliz. Todo porque quieren ser feliz. ¿Cuántas decisiones toma el hombre común, el hombre natural, el hombre sin Cristo, sin dirección del Espíritu Santo? ¿Cuántas decisiones toma en la vida por ser feliz? Y resulta que las consecuencias de esas decisiones no están ni cerca de la felicidad. ¿Sí o no? Nos ha pasado a nosotros, estando lejos de Cristo. ¿Cuántas decisiones tomamos porque queríamos ser feliz? ¿Y después cómo nos fue? ¿Cómo nos fue después? Entonces no tenemos que caer en la necedad de negar lo que es parte de la vida. No tenemos que evadir lo que es parte de la vida. Menos nosotros los cristianos, que entendemos que nuestro padecimiento o sufrimiento tiene propósito en Cristo. Tiene resultados eternos, tiene consecuencias eternas. Nuestra fidelidad y nuestra confianza puesta en Dios traerá consecuencias, yo no sé si podemos dimensionar cuando decimos eternas. ¿Se imaginan ustedes algo eterno? ¿Podemos con nuestra mente finita, tan limitada, comprender la eternidad? Es tan difícil eso, ¿no? Pero ¿te imaginas tú el gozo eterno que te espera en Cristo? ¿Te imaginas tú lo que sería reinar por siempre en Cristo? ¿Te imaginas tú lo que es disfrutar de esa herencia inmarcesible, como dice la palabra de Dios, que nos espera en los cielos por siempre? ¿Te imaginas tú cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva, totalmente, todo absolutamente renovado y eternamente viviendo en Cristo, disfrutando todo aquello? Allí sí que habrá felicidad y verdadero gozo. Allí sí que todo tomará sentido y el resultado de los padecimientos será gozo eterno. Gozo eterno. En cambio, la necedad humana nos lleva a pensar de que buscar la felicidad parcial, la felicidad momentánea, temporal, nos dará felicidad continua. No es así. No es así. Muchas cosas que el hombre hace, podríamos hacer una larga lista de cosas que el hombre hace, el hombre natural hace. ¿Qué hace para ser feliz? ¿Y cómo termina? Voy a mencionar algunas solamente. Y una pesada. Muchas veces he escuchado, por mi labor pastoral, he escuchado confesiones de personas que me dicen: pastor, yo engañé a mi esposa porque yo merezco ser feliz. Mujeres que me dicen: pastor, yo engañé a mi esposo porque yo merezco ser feliz. Mira, ¿qué era lo que buscaba la persona? Felicidad. ¿Y qué encontró como resultado? ¿Por qué creen ustedes que vino a sentarse delante de mí y a confesarme esa situación? Porque lo que está sufriendo en ese momento es terrible. Las consecuencias de ese pecado pueden ser desastrosas, mortales para una familia, destructivas para una familia. Si no se presenta el Señor allí a sanar corazones, si no se presenta Cristo a restaurar relaciones, si no se presenta el Espíritu Santo para ayudar a perdonar y a amar, restaurar el amor, el respeto en la pareja, esa familia puede ir al derrumbe y a la destrucción total. ¿Y por qué? Porque un día se le ocurrió que quería ser feliz. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama necedad. Eso se llama no usar los dos dedos de frente que puedes tener. No es ser sabio ni inteligente. ¿Me explico? Porque quería ser feliz. Voy a ir al casino porque quiero pasar unos momentos, unas horas de felicidad y por ahí me gano una fortuna y voy al casino y terminas quebrado, pobre, partido al medio, perdiste hasta el auto en el que fuiste al casino. Las malas decisiones cuando se quiere subir a la cumbre de la felicidad, ¿sí? A la cumbre de esa montaña que estás queriendo ir a subir, a la cumbre de la felicidad, y vas tomando malas decisiones por el camino y tienen consecuencias desastrosas.
Ay, es que quiero ser feliz, entonces X cosa. Bien, siempre, resultados finales, analicemos, ustedes mismos analicen, no solo su vida, sino también de aquellos que ustedes conocen, los que les rodean a ustedes. Fíjense cómo las personas que andan en busca de la felicidad son los más grandes infelices que pisan la tierra. Y cómo las personas que se hacen cargo de la vida y afrontan los momentos de padecimiento y dolor son personas firmes, fuertes, estables, maduras y que son finalmente felices. Pero son felices no porque circunstancialmente buscan la felicidad, sino porque el gozo del Espíritu está dentro de ellos. Y es el gozo del Espíritu el que te da la fortaleza feliz de poder soportar las cosas insoportables. Noten ustedes ahora los sinónimos de la palabra afirmar. Sinónimo de la palabra firme, de la palabra firme, que proviene de esto de que el Señor nos afirme. Resistente, estable, fuerte, consistente, sólido, duro, seguro, fijo. Todos estos son sinónimos de la palabra firme. Es decir, que cuando el Señor está diciendo a través de Pedro que el Señor nos afirme, que el Señor nos perfeccione y afirme, lo que está diciendo allí Pedro por inspiración del Espíritu Santo, que luego del padecimiento que tuvimos que pasar, luego del momento del sufrimiento que tuvimos que atravesar, en ese momento del sufrimiento se produjo el trabajo del Señor en nuestros corazones y finalmente terminamos saliendo de allí resistentes, estables, fuertes, consistentes, sólidos, seguros. ¿Le parecen a ustedes cualidades hermosas de una persona? ¿Les gustaría a ustedes tener el antónimo de esta palabra firme, que son inestable, tambaleante, vacilante? Esos son los antónimos. ¿Les gustaría tener una esposa tambaleante, inestable, vacilante? ¿Les gustaría tener un esposo tambaleante, vacilante, inestable? Obviamente que no. ¿A quién le puede gustar semejante cosa? Vivir en un sub y baja permanente con nuestro esposo o nuestra esposa. Vivir allí en un sub y baja de emociones porque no sabemos con qué pie se levanta hoy y cómo me va a tratar. Si me va a tratar bien o me va a tratar mal. Si me va a maltratar o bien tratar en el día de hoy, conforme como se le pinte el día. Es horrible vivir en esas condiciones. Eso no trae paz, eso no trae felicidad precisamente. Pero lo que sí trae felicidad en una pareja, por ejemplo, en un matrimonio o en una persona consigo mismo, es ser una persona resistente, estable, fuerte, consistente, sólido, seguro. Esas son buenas cualidades de una personalidad madura. El adjetivo para maduro, fíjense ahora, para maduro, esto de que el Señor te perfeccione, que el Señor te madure, adjetivos para maduro son estos: entero, constante, que no se deja dominar ni abatir. Otra vez digo, me gustaría compartir la vida con alguien así. Cuando dice entero se refiere íntegro, una persona íntegra, que es constante, no es vacilante, no es tambaleante, no es duditativo, no anda cambiando un día sí, un día no, y me hace vivir una vida totalmente loca e inestable. Que no se deja dominar ni abatir. Es una persona que tiene visión de futuro, que tiene empuje, que saca fuerzas de la flaqueza, que sabe entender que su potencia no está en él, sino en Dios, que Él es la fuente de toda nuestra fortaleza. Por eso luego, como consecuencia, dice Pedro, de que Dios te perfeccione, de que Dios te afirme, lo que continúa es que Dios te fortalece. Y Él os fortalezca, dice. En medio del sufrimiento, Él te fortalece. Esta palabra significa que Él te robustezca, que Él te endurezca. Alguien que está fortalecido es alguien que está duro frente a los momentos de los embates de la vida. Es alguien que está robustecido. No es un débil moral. No es una persona que se amilana ante los pequeños problemas de la vida. Hay gente que piensa en la muerte, en el suicidio, y tú le preguntas por qué,
Y la verdad que es hasta gracioso de pronto en qué vaso de agua se están ahogando. Tú dices, pero ¿cómo es posible que una persona por una cosa como esa quiera quitarse la vida? Bien, eso pasa en una sociedad en que se está instalando en la mente de los jóvenes, los niños, los maduros al día de hoy, que la felicidad es el fin del ser humano. La felicidad es el fin. Entonces, todo lo que no te haga feliz, sácalo de tu vida. Hermano, si vas a sacar todo lo que no te hace feliz, vas a sacar a Cristo de tu vida, vas a sacar el Evangelio de tu vida, vas a sacar la verdad del Evangelio de tu vida, vas a sacar ni más ni menos que el trato de Dios de tu vida. El trato de Dios lo vas a sacar de tu vida. Es muy grave, hermanos, no discernir la época en que estamos viviendo. Es muy grave que no entendamos los paradigmas que hoy se están moviendo en nuestra sociedad, que están dominando y gobernando la mente del hombre moderno. Cuidado, amados, con huecas filosofías, que no las sostienen ni los que las enseñan. Ni los que las enseñan. ¿Saben cuántos psicólogos he atendido yo en la vida? ¿Cuántos psicólogos he atendido y sigo atendiendo en la vida? Gente que le soluciona la vida a todo el mundo, supuestamente, que tiene la solución para mucha gente que cuando ya no da más y está rota, ay, voy a ir al psicólogo. Después el psicólogo viene a mí. Ay, pastor, no doy más. Estoy frustrado. Mi vida no tiene sentido. Ay, pero ¿cómo? ¿Y la psicología no te soluciona eso? Claro que no. La psicología es una ciencia humana como todas, y es más, es una ciencia abierta, no es cerrada. ¿Qué significa eso? Que todavía se está trabajando, investigando, explorando, se está creciendo en esa ciencia. No digo que sea mala. Hay muchas cosas que son buenas y rescatables de la psicología, pero la psicología no tiene gracia. La psicología no tiene favor de Dios. La psicología no tiene poder del Espíritu Santo. La psicología no tiene todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu hombre interior, en tu mujer interior, en tu espíritu. La psicología lo único que puede hacer es cambiar paradigmas mentales, ayudarte a cambiar, porque ni siquiera tiene el poder de cambiarlos, solamente tiene el poder de ayudarte a razonar para que tú los puedas cambiar finalmente. Así que, amados, debemos discernir los tiempos en que estamos. Debemos discernir las épocas y las señales de los tiempos para vivir el cristianismo que Dios nos ordena vivir como sus hijos. Finalmente, después de todo este proceso en el que Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca, dice Pedro, te establezca. Te establezca. Está diciendo con esto, establezca o establecer es lo mismo que constituir. Constituir es establecer. ¿Qué es constituir? Es un verbo transitivo que significa dotar a alguien o a algo de una nueva posición o condición. ¡Qué maravilla! A mí me encanta esto de la lingüística, la semántica de las palabras. ¡Qué maravilla poder entender qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice que Dios te quiere establecer a ti! Dios te quiere establecer a ti. ¿Y qué quiere decir que Dios te quiere establecer? Pues esto mismo que acabamos de leer. Dios te quiere dotar de una nueva posición y de una nueva condición como hijo de Dios. Dios te quiere dotar de eso. Pero no será evadiendo el dolor, evadiendo el sufrimiento y la penalidad. No. Será justamente a través de Él, a través de ese crisol, a través de esa fragua, que tú serás tratado como oro, metido en el fuego para ser refinado, para sacar de ti lo mejor. Lo mejor es Cristo en nosotros, para que Cristo salga y aflore en nuestro carácter. Hermanos queridos, no erremos, no erremos. Cuidados con las corrientes de este mundo. Cuidado con las corrientes de pensamiento que parecen muy elegantes, muy razonables, sí, hermanos queridos, parece todo eso, pero al fin y al cabo, muchas de esas cosas no transforman nuestras vidas. A alguien que llega a crecer de esta manera, alguien que entiende este proceso de Dios en su vida y llega a crecer de esta manera, lo podríamos llamar el líder de acero consciente. El líder de acero consciente. Ahora, por ser de acero no quiere decir que sea invulnerable. No.
pero ha aprendido a transformar cada desafío en oportunidad. ¿En una oportunidad para qué? Para perfeccionarse, para afirmarse, para fortalecerse y permitir a Cristo establecerlo. Es alguien con nuevos cimientos para él mismo y para los que le rodean. Qué bello es tener un padre en la casa que tenga todo este perfil que está diciéndonos Pedro aquí. Qué bello es tener una madre que tenga este perfil y no tener una familia duditativa, ambivalente, dividida, inestable. Por eso es que muchos niños están siendo afectados en su psiquis por tener familias de ese tipo. Y el niño crece pensando que el último objetivo de la vida es ser feliz. Y no quiere sufrir. No quiere sufrir. No quiere ni siquiera aburrirse el niño de hoy. Ni siquiera quiere aburrirse cuando sabemos, estamos cansados de escuchar analistas precisamente de la psicología infantil que nos dicen que lo mejor que le puede pasar a un niño es aburrirse. Porque en el aburrimiento está la creatividad. Es decir, que padecer aburrimiento también forja en nosotros un ser creativo. El perfil de alguien con estas cualidades presenta estos rasgos, amados. Estos rasgos. Madurez integral. Es una persona reflexiva, responsable y equilibrada. Reflexiva, responsable y equilibrada. Reflexivo porque antes de decidir, evalúa experiencias pasadas. Considera lo que te digo, le decía Pablo a Timoteo. Paraos en los caminos, decía el profeta. Paraos en los caminos, volved vuestra mirada a las sendas antiguas y preguntad cuál es el buen camino y andad por él. Responsable, porque asume las consecuencias de sus actos y aprende de sus errores. Da respuesta, eso es ser responsable. Da respuesta de sus actos, se hace cargo. Y es esta persona que ha madurado, esta persona que ha sido afirmada, fortalecida y establecida, es una persona equilibrada porque gestiona sus emociones para responder con serenidad, incluso bajo presión. Hay momentos en que a uno parece que le explota la térmica, ¿sí? Que dan deseos de responder ante la injusticia, más que nada de una manera violenta. Sin embargo, el Señor nos da a nosotros el poder de estar estables ante esos momentos críticos. Veía estos días atrás a unos hermanos en Cristo, presta atención, hermanos en Cristo, que sufrieron un terrible dolor a causa de lo que la injusticia, vestida de justicia, hizo con uno de sus hijos llevándolo a la muerte previa tortura. En una comisaría, policías que debían proteger la vida del hijo de estos hermanos, en lugar de protegerlo, lo molieron a palos, le quebraron huesos de su cuerpo, lo reventaron de una paliza al punto que lo mataron. Y hoy se está llevando a cabo el juicio. Y yo miraba en ese juicio, porque se está transmitiendo públicamente, miraba el momento del juicio y pusieron a los 4 acusados en una fila de asientos y detrás de ellos, detrás de los acusados, al papá y a la mamá de este jovencito. ¿Se imaginan qué momento? Estar en ese momento, yo me imaginaba estar yo allí, sentado en ese lugar, teniendo a los 4 acusados de asesinar a mi hijo delante mío. Qué momento tan tremendo y terrible, soportar ese momento. Luego escuchaba un reportaje que le hacían a la madre, y esa madre dijo, yo solamente me afirmo en Dios y espero en Él que haga justicia. Esas palabras, dije yo, esas son las palabras que Dios esperaba escuchar de esa mamá.
Y Dios va a hacer justicia, porque Dios es fiel. Dios va a hacer justicia. No va a depender de la justicia humana, porque inclusive el periodista le preguntó a esa madre, ¿usted cree en la justicia? Fíjense qué pregunta insidiosa. ¿Usted cree en la justicia? Y la respuesta fue, yo espero en Dios y que Él haga justicia. Excelente respuesta. Y ella decía, cada vez que voy al juicio, cada vez que estoy allí, es una tortura para mí, porque encima pasaban las imágenes que la pericia forense tuvo que hacer del cuerpo desnudo de su hijo, todo golpeado, todo herido, todo lleno de golpes, de quebraduras en su cuerpo, la cara deformada a golpes. Imagínense ustedes estar en el lugar de ese papá o de esa mamá y tener a los asesinos delante de ustedes, ahí, a 50 centímetros de ustedes, no más de 50 centímetros. Hay que estar ahí, ¿eh? Hay que estar ahí. Hay que soportar esos momentos de una injusticia inexplicable. Es a tal punto la brutalidad de este asesinato que se le ha pedido perpetua para todos. Perpetua para todos. Desde la fiscalía se está pidiendo condena perpetua para todos. Qué terrible esos momentos, amados. Esos son los momentos en que necesitamos al Espíritu Santo haciendo esta obra en nuestras vidas. Aquella persona que es equilibrada tiene una firmeza inquebrantable. Es una persona, como dijimos, estable, resistente, consistente en su vida. Es estable porque mantiene sus valores y convicciones sin vacilar, aún ante las críticas o adversidades. Esto es lo que le toca al cristiano. Muchas veces el cristiano en el ámbito laboral, secular, en el ámbito social en que se mueve, le toca entrar en estos juegos que el mundo le quiere imponer, de poner en juego sus valores y convicciones en Cristo. Sin embargo, el cristiano maduro, el cristiano afirmado, fortalecido, establecido por el Señor después de haber sido tratado por Dios, es una persona que tiene firmes convicciones. No vacila ante las críticas o ante las adversidades o persecuciones de este mundo. Es una persona resistente porque tolera el estrés y la frustración sin quebrarse, recuperándose con rapidez porque sabe dónde está su fortaleza, sabe dónde ir a buscar la fuerza divina para mantenerse vivo, estable, resiliente frente a los embates que presenta esta vida. Es una persona consistente porque sus palabras y acciones son congruentes, creando un entorno de confianza inclusive. Cuando una persona tiene estas características, aún los que le rodean están confiados, viven una vida en paz y confiados. Esta persona, este líder de acero consciente de lo que es, presenta entereza y constancia y es inamovible. Está entero, como leíamos recién. Está entero porque es íntegro en pensamiento, en palabra y en obra. No se deja dominar por pasiones ni modas pasajeras. Es constante porque persiste en sus metas a largo plazo, sin rendirse ante los primeros obstáculos que se le presentan. Qué triste que es ver, hermanos queridos, qué triste que es ver personas que quieren servir al Señor y se quedan en el arranque. Apenas arrancan, se le presentan obstáculos o algunos problemas y ya le echan la culpa a todo el mundo y abandonan todo y dejan todo tirado. Qué triste que es ver personas tan inestables, tan inmaduras. Es muy triste, hermanos queridos. La obra de Cristo depende de hombres que maduren, mujeres que maduren. Y eso depende de que tú decidas simplemente, deja que Dios te haga maduro, deja que Dios te perfeccione, deja que Dios te fortalezca. Tú tienes que permitirle a Dios que lo haga. Y no te quejes cuando vengan los momentos difíciles, porque son a través de esos momentos que Dios hará la obra. Dios te hará inamovible cuando las fuerzas choquen contra ti, las fuerzas de la enfermedad, de la aflicción, los problemas financieros, los problemas matrimoniales, los problemas laborales. Allí es donde se va a mostrar tu inamovilidad en Cristo Jesús. Y vas a rechazar toda indulgencia, autoindulgencia. ¿Sí?
No vas a estar caminando por la vida lastimosamente y con autocondolencia, porque, ay, sí, pobre de mí, autovictimizándote y todo. No, hermanos, eso te debilita, te desalienta, te quita las fuerzas, inhabilita a Cristo en tu vida. Directamente, inhabilita a Cristo en tu vida. Avanza con determinación. Avanza con determinación. Pon tus ojos en la meta. El apóstol Pablo mismo decía, él siendo un tremendo líder de acero, precisamente como lo estamos mencionando aquí, siendo ese tremendo líder, él decía, miren, no es que yo haya llegado a la meta, no es que soy perfecto aún, pero estoy camino a esa perfección, a esa madurez, estoy en el trato de Dios para lograr serlo. Imagínense, si Pablo, siendo el tremendo hombre de Dios que fue, decía eso, ¿cuánto nos queda a nosotros? Ninguno de nosotros podríamos ponernos como modelo, pero sí es importante que estemos en el camino, que aceptemos lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos aceptar para poder ser maduros, perfeccionados, íntegros, completos, que cumplamos nuestro propósito en la vida. La persona que está en estas condiciones es una persona que tiene un espíritu superior, como habla el libro de Daniel, de los amigos de Daniel, espíritu superior había en ellos. Son personas que presentan robustez interior. Una persona fortalecida, como decía Pedro, fortalecido, porque ha forjado su carácter en la adversidad y utiliza cada desafío para crecer, no para dejarse desafiar. La palabra desafiar, que yo no utilizo mucho y lo hago cuidadosamente cuando la utilizo, es porque una de sus acepciones significa romper la fe. Romper la fe. Entonces ustedes no van a encontrar en la Biblia que Dios diga que Dios te desafía. Es decir que Dios te desafía sería como decir Dios quiere romper tu fe. Por eso no encontramos en la Biblia semejante cosa, pero sí encontramos desafíos en la vida cristiana. Es decir, hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones de la vida que intentan desafiarnos, es decir, que intentan romper nuestra fe. Pero aquel que está fortalecido utiliza el desafío para crecer, no para decrecer. Cuando viene el embate contra la fe, el escudo, cuando viene contra la fe, los dardos del enemigo, como dice Efesios 6, el escudo de la fe se presenta firme, estable, robustecido en Cristo Jesús para detener esos dardos de fuego que el maligno suele enviarnos. El padecimiento mismo te endurece frente a sus momentos. Es como el callo. ¿Cuándo se presenta un callo en las manos de un trabajador? Cuando mucho trabajo, mucha labor, mucho roce en esa parte de la mano ha estado esforzándose laboriosamente y luego como resultado aparece una callosidad, una dureza en esa parte. Se hace dura esa parte porque es la parte que tú vas a seguir utilizando. Fíjense qué sabio el cuerpo. Tú vas a seguir utilizando tus manos para hacer esa labor sostenido en el tiempo. Entonces, esa parte de tu mano se tiene que fortalecer, se tiene que encallecer, se tiene que endurecer para que tú puedas soportar y atravesar esos momentos de trabajo. De la misma manera, una persona que ha endurecido su carácter no es una persona que es dura, insensible. No, nada que ver con eso. Estamos hablando de la dureza de carácter en el sentido de esa callosidad moral y espiritual que tenemos que tener para poder soportar el trabajo duro. Esto es una persona que su voluntad la ha templado. Tiene una voluntad templada como el acero, por eso decimos líder de acero, como el acero que es templado, porque es capaz de soportar cargas pesadas sin fracturarse. Y por lo mismo, es vigoroso, irradia energía y entereza, inspira. La vida de una persona así inspira y motiva a otros. En cambio, la vida de un pusilánime, de una persona medrosa, miedosa, inestable, duditativa, ¿a quién inspira? Ni él mismo se inspira. Es una persona que espanta. ¿Me explico? Por último, una persona perfeccionada, una persona afirmada, fortalecida, es una persona, dijimos, establecida por Dios. Y esa persona establecida por Dios tiene la capacidad de transformar.
Es una persona que construye, no que destruye. Es una persona que edifica, no que desparrama. Es una persona dotada de visión estratégica, levanta proyectos, levanta comunidades, establece estructuras sólidas, lleva adelante una situación a pesar de todas las contrariedades que se puedan presentar. Está firme, está establecido. Es un promotor de cambios, una persona que lidera con estas características, sabe cuándo y cómo modificar procesos o estructuras para manejar la eficacia y la cohesión de estas cosas, la cual muchas veces lo hace ver como una persona sin empatía. Y esto lo digo por experiencia personal. Muchas veces me han tratado de falto de empatía porque me ven insensible y duro. He tenido que soportar juicios y prejuicios gratuitos, como Jesús le dijo a Pedro en cierta ocasión. Allí en Juan 13:7 le dijo, lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces nos sucede a aquellos que hacemos la obra de Dios, que nos tratan de duros e insensibles, que no nos importa nada y nosotros estamos muriendo por dentro? Muriendo, literalmente muriendo por dentro. Porque si estuviésemos vivos carnalmente, no actuaríamos de esa manera. ¿Se entiende? Esto lo digo por experiencia personal. Amados, al contemplar entonces este camino, no es ni más ni menos que el camino de la cruz. El camino del sufrimiento es el camino de la cruz. Ni más ni menos que eso. Comprendemos entonces que los sufrimientos no son un callejón sin salida, sino la antesala de la gloria. Los sufrimientos no son, como dije, un callejón sin salida, sino la antesala de la gloria. Cristo no podría haber resucitado y haber sido glorificado sin antes haber caminado el camino de la cruz y haber muerto con la peor de las muertes. Tenemos en el ejemplo. Cada prueba entonces que enfrentamos es una pincelada en el gran lienzo del plan de Dios. Dios está pintando un cuadro. Nos moldea, nos fortalece y nos prepara ¿para qué? Para que finalmente Cristo nos establezca y reinemos con Él para siempre. Amén. Hoy hemos visto entonces que nuestro dolor tiene propósito. Y hemos visto solo una faceta de los dolores en la vida. Esta faceta del dolor del cristiano, cuando se sufre por ser cristiano. Finalmente Pablo decía que lo teníamos que hacer como soldados, como atletas, como labradores. Como soldado aprendemos a no enredarnos en los vaivenes de este mundo, sino a mantener la mirada fija en aquel que nos llamó. Como atletas, entendemos que solo la lucha legítima nos hace merecedores de la corona imperecedera, la corona de gloria. Como labradores, nos convencemos de que el fruto más sabroso nace tras el esfuerzo honesto y prolongado. Trabajo duro. Y sobre todo, hemos descubierto la promesa de 1 de Pedro 5:10, cuando dijo, el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amada iglesia, no dejemos el combate a medias. No nos retiremos abatidos. Somos llamados a ser líderes de acero consciente. No ser duros inconscientes, no. Somos templados conscientes. Templados en el fuego de la adversidad, destinados a edificar con firmeza, con integridad y con compasión. Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. Primero, a comprender. Toma la decisión de comprender.
de comprender que cada lágrima tiene sentido en las manos de aquel que todo lo puede, el que te va a sostener, el que te va a dar el poder para atravesar la prueba en victoria, está detrás del proceso, haciéndote a ti cada día mejor persona, más fuerte, pulido en tu carácter, pareciéndote cada día más a Él, a Cristo Jesús. Y toma la decisión de abrazar la gracia de Dios que te va a sostener para que puedas perseverar, no por tu fuerza moral, no por tus atributos personales, sino por la gracia de Cristo en ti, por la gracia de Dios en ti. Y por último, quiero pedirte que actúes con valentía. Levántate como un nuevo arquitecto de esperanza, proclamando un evangelio que no es mero consuelo, sino victoria definitiva. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos es arrebatado por los violentos. Se necesita ser violento con nosotros mismos, nuestra carne, nuestro carácter, nuestra carnalidad, nuestra terrenabilidad. Debemos ser violentos con ella. Pablo decía, cada día que me despierto, cada día azoto mi carne para que se haga obediente a Cristo. Que este momento, amados, que este momento de reflexión sobre el dolor marque un nuevo tiempo, un renacer con convicción. Sí, vale la pena sufrir por Cristo. Sí que vale la pena. Vale la pena padecer, porque en Cristo tiene propósito, porque en Cristo hay destino, y el destino es verdaderamente gozoso y feliz. Porque del otro lado de esa tribulación me aguarda la eternidad, me aguarda la luz, la paz, la comunión íntima con mi Dios. Avancemos ahora entonces. Avancemos con una fe renovada, con corazones resueltos. La batalla es dura, pero la victoria en Cristo es segura. Amén. ¿Puedes creerlo? Si lo puedes creer, lo puedes ver. Si lo puedes creer, lo puedes recibir. Y si lo puedes recibir, lo vas a disfrutar. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra, Señor. Tenía muchos deseos de compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra, este mensaje, Señor, que tú nos enseñas para que aprendamos, Señor, a ser íntegros, maduros, fuertes, firmes, fortalecidos en Cristo Jesús. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier corriente de este mundo o doctrina que ande dando vueltas por allí fuera de Cristo. Señor, afírmanos en la roca y afírmanos en tu palabra, que es Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hacer esta obra preciosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por aquellos que van a recibir este mensaje de manera diferida, que van a escuchar este mensaje de manera diferida. Visítalos allí donde se encuentren en este momento. Visítalos, llénalos de tu Espíritu Santo y abre el entendimiento de todos para que puedan aprender y comprender, tomar la decisión de comprender que realmente vale la pena sufrir por Cristo Jesús. Vale la pena. Gracias, Señor, por animarnos, por exhortarnos, por alentarnos con esta palabra. Gracias, Padre, por hacernos comprender y entender el sentido de la vida. Gracias, Señor. No es como muchos filósofos postulan, que el sentido de la vida es que la vida no tiene sentido. No es así, Señor. Tu palabra nos enseña que realmente la vida sí tiene sentido. La vida tiene propósito. En Cristo lo encontramos. Por eso, Señor, te pido que afirmes esta palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, los que están ahora y los que estarán escuchando luego. Señor, bendícelos, fortalécelos, afírmalos, perfecciónalos y establécelos. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que esta obra se haga en nuestras vidas.
Para tu gloria te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén.